Sí, dime, hombre. Bien, ¿y tú qué tal, hombre? Sí. Sí. Ah, de 12 a 1, vale. Vale. Muchas gracias por su trabajo. Un momento. Guapísimo. Su trabajo es guapísimo. Mañana, amigos, hoy es jueves y esto ya va cogiendo color, Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Solo bueno? ¿De dónde venís? De Galicia. Ah, muy bien. Pues más adelante hay gente de Galicia, ¿eh? Sí. Ah, bueno, me imagino que veníais juntos a lo mejor. No, ¿qué va? Tenemos sol. Bueno, pues Vamos a pelear aquí. que sepáis que más adelante hay gallegos por si os apetece saberlo. Vale. Venga, que disfrutéis, hasta luego. ¿Qué tal va eso? Buenas. Hola, buenas. Ya ultimando, ¿no? Sí. Ya hemos montado Claro. ¿De dónde venís? de Menorca. Ah, de Menorca, qué bueno. ¿Habéis pasado en barco? En barco, ayer hasta Barcelona y ¿Ah, sí? hoy hasta aquí. Qué bueno. Pues muy bien, ¿cuánto tiempo os ha llevado? Pues El estuvimos vídeo. 9 horas en el ferry. 9 horas en el ferry, qué fuerte. Y luego pues de Barcelona hasta aquí con 6 horas estamos. Sí, claro. Y el tiempo bueno, ¿no? O sea, Sí, eso. el tiempo bueno. Vale. Frío, por Lérida. Ya, claro, pero bueno, ¿qué vamos a pedir? Pingüinos es así. Sí, eso sí es así. Es invierno y es... Sí, por supuesto, y que no llueva, que eso es lo más desagradable. Pero por lo Sí. demás, el frío es a lo que venimos, ¿verdad? Yo la vez que ya estuve una vez y Sí. estaba lloviendo Así. y claro, estábamos metidos en la tienda Claro. todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo en carpas. Claro, porque claro. No podía salir afuera para nada. Sí, claro, este tiempo es así. El tiempo está muy bueno. No, sí, va a ser bueno, o sea que vamos a disfrutar. Qué bien, sí, un ambientazo. Sí. Que lo pasen muy bien, que disfruten. Gracias, hasta luego. Dígame. Buenas tardes. Sí, dime, hombre. Bien, ¿y tú qué tal, hombre? Sí. Ah, de 12 a 1, vale. Vale. Muchas gracias por su trabajo. Un momento. Guapísimo. Su trabajo es guapísimo. Mañana de 12 a 1, que es que no puedo hablar ahora, ¿vale? Vale, de acuerdo, gracias, ¿eh? Hasta luego, gracias, hasta luego. Un gran placer siempre venir. A ver, te compras un cajo de fruta. Esto, el placer es mío. No, de todos nosotros. ¿Cuál es su nick en YouTube? Marisi Explorer. Alicia, un fuerte abrazo de Portugal. De Portugal siempre. Hay que continuar haciendo vídeos. Hay que vivir y disfrutar de la vida. Saludos. Y después al Faro. Vamos que a sí. Faro. Vamos. Ya sabes. Y a Motauros. Motauros. No, No. nosotros no conseguimos. Ah, no. No, porque
yo lo tengo los Dakar de Portugal, que ha sido para hacer los fines de semana de descanso, pero como se ha sucedido de la situación de la pandemia. Sí, claro, de la pandemia, de la campaña. Sí. Pues un placer. Compatriotas suyos de Portugal el 2020 aquí. Están en los vídeos, ¿los han visto? Sí. Claro que sí. Pues ustedes también van a salir. Claro, gracias. A ustedes, Disfrute. que disfruten de pingüinos. Siempre. Claro, siempre. Sí, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. ¿Quieren una foto? Los dos. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Me habéis reconocido? Yo sí, Ella. estoy suscrita. Ah, muchas gracias. ¿De dónde sois? Avilés, De Asturias. Avilés, Asturias. Ah, de Avilés. Uy, los asturianos. Qué Son- buena está la sidriña. Mucho peligro. Mucho. ¿A qué habéis traído? Algo hay. Bueno, que disfrutéis mucho, ¿vale? Venga, igualmente. Muchas gracias, Gracias, hasta luego. Portugal. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Siempre. ¿Qué tal? ¿Han llegado hoy, no? Sí. ¿El viaje qué tal? Muy bueno, Muy bueno. muy bueno. No apañamos chuva, Sí. un poco de viento, Sí, claro, sí, viento, frío, viento, sí, algo sí, frío, sí. más tranquilo. Claro. Pero bueno, no llueve. No llueve, no sí. gelo, no neve, ya no está mal, muy bueno. Muchas gracias, obrigado, que disfruten, gracias, obrigado. Hola, buenas. Madre mía, lo que hay ahí. Está genial. Sí, nomás lo vamos a ver cuando comemos. Ya, es verdad. O sea, no han comido. No, sí, hemos comido. Esto es para cenar. Ah, bueno, pues bien. Pero a este ritmo yo creo que puede ser para dentro de 3 días. La verdad es que, claro, cuando quieran llevar ahí las brasas, ¿no sería más conveniente a lo mejor bajar la parrilla? No, porque es así, pues bien. Pero vamos, cuando lo he visto es la primera vez que lo veo y me parece una idea estupenda. Que disfruten. Gracias, hasta luego.